En este vídeo voy a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, analizando la última hora de Bitcoin y diferentes tipos de métricas que nos permitirán saber por qué están cayendo las criptomonedas. Bueno, antes de pasar al análisis métrico, vamos a hacer un análisis muy rápido de la última hora de Bitcoin, ya que desde el vídeo de ayer no ha habido prácticamente ningún tipo de cambio. Y es que seguimos cayendo, sí, efectivamente, el precio, pues ayer cerró más bajo que el cierre de antes de ayer y antes de ayer más bajo que antes de ayer y ese más bajo que el otro. Aquí sí que formamos un cierre ligeramente por encima, pese a que la jornada se vivió bastante tensa, pero este más bajo y así sucesivamente, ¿no? El tema no es el que ocurre, como siempre comento, sino es el cómo ocurre. Y seguimos viendo un movimiento de caída correctivo, sin fuerza. Justamente ayer ya lo hablábamos en gráfico diario, que empezábamos a ver los síntomas, pero es que hoy ya queda mucho más claro y tanto el gráfico diario como el gráfico intradiario, ya sea de 4 horas o de 1 hora, demuestran esta estructura de falta de fuerza, de desaceleración, que incluso le podríamos dar una especie de sentido de canal descendente, el cual, pues, del mismo modo que el patrón de cuña del que hablábamos estas semanas atrás tiene como target el principio del mismo, esta estructura de canal descendente tiene como target el principio de la misma, es decir, la zona de los 99.500 aproximadamente. O sea, esto es un target intradiario básico más que asequible al que podríamos llegar, ya sea pues primero formando un pequeño movimiento descendente y subir, ya sea formar una especie de mínimo creciente, perdonad, ya sea tomar la liquidez que hay por debajo de esta zona y luego ya atacarla, de cualquier forma, pero la realidad es que esta zona de aquí es un target más que optimista en el corto plazo. Claro, en el momento en el cual tú empiezas a unir esta figura que sabes que por lo menos te puede llevar hasta la zona de aquí lo tenemos, si nos plantamos dentro de esta tesitura en gráfico diario, hombre, se me hace difícil pensar que lo que podemos esperar a continuación es este movimiento de aquí. Podríamos decir, ya, pero es que es un impulso, un pullback y una continuación. Y yo te diría, sí, podría ser un impulso, un pullback y una continuación, pero claro, analicemos qué es lo que ha ocurrido, porque el impulso han sido una, es decir, esta vela de aquí, y dos, pero el 2 ya con pinzas, porque esta segunda vela bajista tiene más sombra, si sumamos la superior y la inferior, que cuerpo. Con lo cual, velas bajistas como tal, impulsivas, han habido una, que es esta de aquí, la primera. Todo lo demás han sido velas de desaceleración. Entonces, hacer un pullback sin impulso, ¿para qué? Además, no solo eso, sino que estaríamos rechazando una zona de soporte, como es toda esta zona horizontal de aquí, como ya hemos visto ha contactado varias veces, más doble suelo, más media móvil de 50 diaria, con lo cual no sería el típico pullback, sino que sería un pullback, entre comillas, que rechaza con un patrón de giro una zona de soporte. Con lo cual, claro, nos situaríamos en una tesitura en la que un pullback para seguir cayendo no es lo más probable que yo veo. Esto no significa que el precio tenga que hacer así, pero sí que es cierto que entraríamos en una dinámica no tan alcista o no tan direccional como pudiera parecer, más o menos lo que ocurrió en esta zona de aquí. No teníamos por qué caer, no teníamos por qué continuar, el precio entró en una especie de rango horizontal. No vamos a vivir lo mismo porque no hemos subido tanto y en tan poco tiempo como para vivir un rango de casi un año, pero sí que podemos vivir algo menos direccional, menos alcista o menos bajista. Al final podríamos pensar, oye, pero es que es normal, el precio está corrigiendo, pero es que la corrección no tiene nada que ver con la aceleración o con la desaceleración. Una corrección es un movimiento natural dentro de cualquier movimiento principal, es decir, tú tienes un movimiento principal que es alcista, el precio no sube así, el precio sube a través de impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Y una corrección simplemente es un movimiento a contratendencia que mantiene esa tendencia viva. Pero que el precio sea una corrección o que vayamos de forma correctiva o en contra de la tendencia, no significa que tengamos que ir de forma desacelerada. Podemos ir de forma consensuada en una corrección, igual que lo podemos ir en un impulso. Entonces,
que se pueda estar formando un movimiento correctivo para seguir subiendo, por ejemplo, o que se esté formando un movimiento que no es a favor de la tendencia, porque la tendencia es claramente alcista y esto es un movimiento correctivo que puede llegar hasta aquí o puede llegar un poquito más abajo o lo que sea, como target principal ya comentamos que era la zona inferior, pero que sea un movimiento a contratendencia no justifica que tenga que ir de forma desacelerada. Todo lo contrario, al revés, muchas veces la corrección es más rápida, es más agresiva, porque es tan consensuada y la gente tiene tantas ganas de que el precio vuelva a subir que es una corrección rápida y enseguida ya hay gente comprando para levantar de nuevo el precio. Entonces, bueno, en cuanto a la última hora de Bitcoin dentro de este análisis general, simplemente ubicar esto que estoy comentando, actualizar esta última hora y nos podríamos preguntar, oye, ¿y esto en qué deja, ¿no?, el precio de Bitcoin? Porque, pues bueno, la realidad es que hemos subido mucho, hemos corregido mucho, hemos subido mucho en muy poco tiempo y ahora, sinceramente, pues el precio está en el mismo punto que hace 42 días. O sea, estamos viviendo una especie de estancamiento, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, vamos a ir viéndolo. Si analizamos el ROI después del halving, es decir, empezamos a contar días en el momento en el cual hay un halving, el precio está siguiendo la misma estructura, porque fijaros que pues, tenemos un movimiento primero horizontal, tanto en el ciclo número 4 como en el 3 como en el 2, aquí lo podemos ver. El 2 y el 3, uno empieza para abajo y luego sube un poco, y uno empieza por arriba y luego sube un poco, pero la muestra es la misma, terminamos, o el resultado es el mismo, terminamos formando una especie de movimiento horizontal en el cual, pues bueno, prácticamente a día, no lo tenemos más por aquí, a día 65 después del halving estamos casi empatados, 0,93, 0,93, 1,07. Luego formamos un movimiento impulsivo con sus pullbacks, luego formamos otro movimiento impulsivo y en esta etapa del ciclo formamos otro movimiento correctivo que, pues tanto en el ciclo 3 como en el ciclo 2, como en este ciclo es lo que estamos formando, ¿no? Más o menos a los 240 días después del halving. Esto no es un año natural, esto es cuando es el halving y empezamos a contar días. Este año creo que fue en abril, pues a partir de ahí. Otro año es en septiembre, pues a partir de septiembre. No tiene nada que ver con la fecha del año en cuanto a año natural, sino en cuanto a día a día. Entonces estamos viendo que la estructura es la misma. Claro, si la estructura es la misma, pero en este ciclo estamos por debajo, tanto del 3 como del 2, ¿qué significa? Significa que la estructura es la misma, pero que hemos caído más y o hemos subido menos en las distintas fases. Es decir, pongamos que el promedio es este, pues un movimiento, bueno, vamos a poner una estructura como medio plana, tendiendo así. Luego tenemos un movimiento impulsivo, luego un pullback, luego otro gran impulso y luego otro gran pullback, que es en el cual estamos ahora. Pues en la actualidad mantenemos la misma estructura, pero pues lo que ha ocurrido es que hemos caído más, luego cuando hemos subido menos, luego hemos formado un pullback mayor, luego hemos subido menos y ahora estamos corrigiendo. Y la estructura es la misma, pero en el mismo punto que en anteriores ciclos de post-halving estamos más abajo. ¿Por qué? Porque cuando se ha subido menos y cuando se ha caído más. Esto ya de entrada. Es decir, estamos viendo que el movimiento es normal, estructuralmente hablando, pero con menos interés. Ahora lo iremos viendo. Si lo comparamos con el ROI en general, por ejemplo, esto ya es año natural y vamos a poner 2024 y lo vamos a comparar con el promedio de todos los años. Pues bueno, claramente contra el promedio de todos los años estamos muy por debajo. Es cierto que más o menos estructuralmente hablando es lo mismo, subida fuerte, corrección fuerte, subida fuerte, y en los promedios son subida fuerte, corrección fuerte, subida fuerte, más o menos, pero en cuanto a ROI estamos tremendamente por debajo. El ROI promedio de Bitcoin a esta fecha del año es de 7,82. Actualmente es de 2,1. Pero bueno, independientemente de ello, vamos a compararlo con años similares. Si ponemos los años de halving, aquí lo tenemos, la comparativa con otros años de halving ha quedado desmarcada. Hasta ahora os acordaréis que comentamos que el precio podía cerrar este año más arriba, aún quedan días, pero comentamos, oye, según lo que está ocurriendo, podemos cerrar un poquito más arriba, manteniendo esa estructura de triángulo, de cuña, y luego ya corregir. El tema es que se formó
el rechazo o el tercer toque en la parte superior antes de tiempo, por así decirlo, y se ha roto pues antes de tiempo. Y esto ha provocado que nos desmarquemos, con lo cual nos estamos separando claramente del promedio de los años 2016, 2012 y 2020. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, pongo el 2020? Pues hombre, estamos totalmente separados. El 2020 fue un año muy bueno, sobre todo en esa etapa final. Y con el 2016 estamos literalmente empatados. Es decir, volvemos a ver luces y sombras en cuanto a lo que está ocurriendo, aunque si ponemos también el 2012, pues estamos de nuevo claramente por debajo. El 2012 sería una especie de mix entre 20 y 16, ¿no? Pero de nuevo, empezamos a desmarcarnos de un movimiento que anteriormente estábamos siguiendo de forma bastante cercana y empezamos a formar otra cosa. Es cierto que podemos ver similitudes evidentes, podemos ver similitudes claras, como ese rally final a partir de en la mitad desde el segundo semestre, podemos ver esa estructura alcista fuerte, pero bueno, finalmente estamos cayendo y formando un movimiento que se desmarca de lo demás, ¿no? Con lo que en cuanto a halving, la estructura es la misma, pero el ROI ya empieza a ser menor, y en cuanto a rendimiento anualizado, año a año, contando años naturales, lo que estamos viendo es que el rendimiento en algún año es similar, la estructura final también, pero nos empezamos a desmarcar de la media. ¿Qué ocurre con las visitas de YouTube? Pues bueno, aquí podemos ver algo bastante interesante, y es falta de interés. Falta de interés que se ha ido perdiendo recientemente. Y esto está afectando de alguna forma a esto y a la última métrica que veremos, que es también bastante interesante y que tienen bastante correlación. Entonces, fijaros cómo ahora mismo el interés en cuanto a visitas de YouTube, estos son pues, youtubers americanos o lo que sea, está empatada, por así decirlo, con la primera vez que el precio de Bitcoin rompió esos máximos históricos después del verano, en verano de este año, vaya. Y luego entramos ya en el rango ese mortal en el cual hemos estado tantos días y tantas semanas, ¿no? El tema cuál es, que sí, que las visitas son las mismas, incluso ha llegado un poquito más arriba, pero vamos a profundizar un poco más, y si hacemos zoom en lo que está ocurriendo, fijaros cómo hemos tenido un gran boom de visitas, pero ¡pam!, estamos no solo frenando, sino que iniciando ese movimiento de descenso. Y estamos empezando a situarnos con ese movimiento a la baja en ciertos niveles más promedio, ¿no? Pues un poco esta zona de aquí, si miráis mi cursor, veréis pues una zona más o menos promedio en la cual nos hemos estado moviendo durante todo el mercado bajista, con ciertos picos al alza y ciertos picos a la baja, pero en general, de forma promedio, sería ese nivel que está un poquito por debajo de donde estamos ahora. ¿Esto qué significa? Significa que ha habido un interés brutal de nuevas personas viendo vídeos, enganchándose de nuevo a lo que está ocurriendo, pero que rápidamente nos volvemos a marcar en los de siempre. Obviamente no es uno a uno las mismas personas de siempre, pero gallinas que entran por las que salen. Y esto pues no permite que en realidad se vaya retroalimentando, porque para que esto se retroalimente más, no tenemos que comprar tú, yo o los que llevamos aquí meses o años. Tiene que comprar gente nueva, porque tú, yo o los que llevamos meses y años ya hemos comprado. Entonces, dejando de lado evidentemente grandes instituciones, BlackRock y compañía, ¿no? Pero bueno, el tema es ese, el tema es que hemos visto un claro pico muy agresivo de repente, pues por motivos evidentes, pero estamos frenando muy rápido. Y esto no es lo habitual dentro de estructuras alcistas claramente verticales. Lo normal es subida constante, 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 constante. ¿Por qué se debe esto? Pues se puede deber perfectamente por esto de aquí, por la línea de avances y retrocesos. Esta línea simplemente nos muestra qué relación tienen las altcoins que suben o las altcoins que caen respecto a la capitalización de mercado, en cuanto a top 10, top 25 y top 100. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo recientemente? Que hemos visto muchas altcoins disparándose, pues no solo Ripple por motivos más tangibles, sino decenas y decenas de altcoins que parecía que ya llegaban por los nuevos sectores, las nuevas altcoins, las nuevas Solanas, nuevos videojuegos, nuevos todo, ¿no? Pero, sin embargo, si nos vamos al top 100, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el precio
haciendo zoom dentro de esta estructura final, ha llegado a formar un movimiento tan bajista como si la capitalización de mercado llegara de nuevo al punto de 2,316 trillones. A este punto de aquí. Es decir, imaginaros que el precio de Bitcoin, más que el precio de Bitcoin, que el precio de la capitalización general del mercado llegara hasta este punto de aquí. 2 puntos, a ver, aquí. Cayendo un 38%. Es literalmente lo mismo. Esto es lo que ha ocurrido con el top 100 de altcoins, hablando en plata y hablando rápido, pero muy gráficamente para que lo veamos. 38% abajo. ¿Y la realidad cuál ha sido? 12% abajo, 13%. Está siendo la realidad. Pues claro, esto puede provocar clara falta de interés, porque te metes, empiezas a ganar durante los primeros días. Fijaros cómo durante los primeros días de ruptura la capitalización subía y las altcoins del top 100 que avanzaban también subía. Pam, 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 pam. Y de repente, pam, para abajo. Es más, fijaros cómo la capitalización formó un máximo creciente, por muy poco, pero rompió el máximo anterior, aquí lo tenemos, y en cambio, en cuanto a las altcoins, se formó un máximo decreciente. Ha habido una clara pérdida de interés, ha habido un exceso de expectativas, pues ya os digo yo, ¿en base a qué? En base a este bull run de aquí. Pero claro, ¿qué es lo que ocurría en ese bull run de aquí? Que todo acompañaba. Evidentemente, cuando había caídas, pues eran caídas bastante agresivas de las altcoins, pero todo acompañaba y la ruptura era natural. Aquí no estamos aún dentro de esa fase de acompañamiento. Ahora, dentro de una nueva fase impulsiva, ojalá lo podamos ver, podremos comparar de nuevo, porque si la capitalización rompe y las altcoins vuelven a romper, os aseguro que esto se retomará con claridad. Y entonces, por regla de 3, este ROI se pondrá a tono con anteriores años o con principios de años post-halving, o se equilibrará respecto a las pérdidas de este año. Y este ROI después de halving volverá a mantener la estructura porque ya en unas semanas nos tocaría recuperación alcista. Y nosotros podremos ver si una nueva capitalización alcista recupera las altcoins. Si vemos un pullback como el que he comentado en gráfico de 4 horas y demás en Bitcoin o en total, da igual, y vemos este movimiento de aquí, así, no tenemos que ir a máximos históricos, pero sí, si formamos este movimiento y las altcoins en general no lo continúan, no lo persiguen, ahí sí que tendremos un problema más grande. Porque de nuevo volveremos a confirmar que no estamos en ese mismo punto de mercado. Así que nada, simplemente quería comentar un poco cuáles estaban siendo los motivos de esta caída, de esta pérdida de aceleración dentro del mercado en general. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.